Gloria al Señor. Hechos 8, verso 26 hasta el 30 vamos a estar leyendo para la gloria del Señor. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el titular que tiene la Biblia que yo cargo conmigo es: Cristo es predicado a un etíope. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Verso 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Verso 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Gloria al Señor. Hasta ahí, hermanos. En este momento quiero orar al Padre de las Luces, pidiendo que me dé la sabiduría y el conocimiento adecuado para poder ser usado a través de su Espíritu Santo. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en este momento, Señor, vengo dirigiéndome a usted en palabras de oración, pidiéndole que me use para poder ser un portavoz de esta sagrada y bendita palabra, Señor. Le pido que me use como un instrumento para su gloria, Señor. Para su gloria, Señor, glorifíquese de manera especial, ya que Padre Santo, Dios Todopoderoso, la necesidad siempre ha estado espiritual, Señor. Porque dice la palabra del Señor, la palabra suya, Señor, que desde los días y aún desde antes, la salvación siempre ha existido. Podemos ver, por decir así, desde siempre. Gloria al Señor, desde que el hombre nació, la salvación está en juego. Y desde los días de Juan el Bautista, el reino de Dios se sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Y en este momento yo pido a usted, Señor, que se glorifique a través del Espíritu Santo sobre cada uno de los oyentes. Sea usted con su Espíritu Santo, Señor, Padre Santo, poniéndolo, Señor Jesucristo, preparando ese corazón para que pueda recibir esta palabra, Señor, que va a ser en este momento. Padre Santo, Dios te lo puedo trazar a través de su Espíritu Santo y a través de este portavoz. Padre Santo, gracias le doy, Señor. Amén. Gloria al Señor. Quiero, hermanos, que meditemos, gloria al Señor, bajo el tema: Cristo es predicado a un etíope. Gloria al Señor. Este etíope, hermanos, este etíope es prácticamente un varón que lo declara la Escritura, que era de Etiopía. Es decir, no era israelita. Gloria al Señor. Pero él era un hombre, dice la Escritura, piadoso, adorador. Pero lastimosamente él no entendía cómo adorar a Dios, o cómo entender las Escrituras, o cómo adorar a Dios. Era un adorador, por decir así, hermanos, que él adoraba, por decir así,
erróneamente. Gloria al Señor. Y asimismo, hay mucho etíope hoy en día a los cuales me quiero dirigir en términos espirituales. Etíopes que ellos adoran a Dios, pero no entienden cómo adorar a Dios. Aunque van a la iglesia, gloria al Señor, que es un tipo de Jerusalén, pero ellos no saben cómo adorar a Dios. Y a ese tipo de personas quiero dirigirme. Gloria al Señor. Y este etíope, dice la Escritura, que venía de Etiopía a Jerusalén a adorar a Dios. ¿Cuántas veces a la semana no podemos, es decir, dar un estimado? Pero sí, él era un adorador y no adoraba a los dioses paganos, sino que él adoraba al Dios de los judíos, dice la Escritura. Él había creído en el Dios de los judíos. Y la creencia no era prácticamente porque él era inteligente o algo parecido, sino que la creencia ya venía de Dios, del Dios, del Padre de las luces, de donde proviene todo don perfecto. Ahora, hermano, querido hermano, a ese me quiero dirigir. Gloria al Señor. Este etíope, dice la Escritura, que Felipe, en el espíritu, vino un ángel a Felipe y le habló a Felipe diciendo: levántate y ve, gloria al Señor, hacia el norte. Gloria al Señor. Y ahí vas a encontrar un hombre. Y así fue. Él fue obedientemente a lo que le dijo el ángel. Gloria al Señor. Y este ángel no era que venía de parte de él mismo, sino que era Dios que lo estaba mandando, el Padre, al ángel que le vaya a hablar a Felipe, para que Felipe fuese a hablarle al eunuco y lo fuera a informar cómo tenía que entender las Escrituras. Porque, hermano, nosotros para poder entender las Escrituras no las vamos a entender como muchas veces creen ciertas personas, de que las Escrituras las van a entender estudiando ellos y siendo, por decir así, personas sin ser de buen corazón. Dice la Escritura que este etíope era un hombre temeroso de Dios y adorador, pero él no entendía. Gloria al Señor. Y dice de que le dijo: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Déjeme decirle, hermano, de que el camino que usted tiene, si usted es un etíope espiritual, ese camino es desierto. Ese camino no es un camino de donde hay, por decir así, paz, gozo, paciencia, santidad, amor, fe, mansedumbre y lo que el Señor quiere que tengamos. Si usted es un etíope, una de las características del etíope es de que es adorador, pero él fue es una persona y fue una persona prácticamente que quería aprender. Y
Y ese es el problema muchas veces en los etíopes de hoy en día espirituales, de que se creen que ya entienden y por lo tanto el Señor no puede prácticamente revelarles cómo son las cosas. Porque, hermano, yo no necesito, por decir así, más, por decir así, convencerme suficiente con lo que conozco. Es decir, mucha gente se creen adoradores, pero me imagino que ni ellos mismos se creen. Y yo en este momento, yo intercedo por usted, de que sea el Señor poniéndole un corazón, es decir, temeroso de Dios y un buen corazón, para que usted pueda prácticamente ser transformado a través del Espíritu Santo o a través, por decir así, de un siervo de Dios que le explique cómo son las cosas, porque eso es lo que tenía este adorador, que él no sabía cómo eran las cosas, él no sabía cómo, por decir así, adorar a Dios, con qué, o cómo prácticamente entender, si no hay quien me explique, le dijo él. ¿Cómo voy a entender? Le dijo, si no hay quien me explique. Y eso mismo es lo que pasa ahora en día con el adorador etíope. Él no entiende. Aunque diga que entiende, él no entiende. Eso es lo que dijo el etíope. ¿Cómo voy a entender si no hay quien, si no hay uno, dice, que me enseñe? Y dice la Escritura que Felipe empezó desde la Escritura el cual leía el etíope y le comenzó a hablar de Cristo, a evangelizarlo. Y él creyó a esa palabra que le dio Felipe y llegó a entender de tal manera que le dijo: ¿qué de malo tiene que me bautices en ese agua que está ahí? Y Felipe le dijo: si crees, yo te bautizo, puedes ser bautizado. Y él dijo: sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que tienes que creer tú, amado hermano, que sos un tipo del etíope? Tenés que creer 100% que si crees en Jesucristo, tenés que creer quién sos. Y si no crees, es decir, si no sabes quién sos, de nada te sirve creer en Jesucristo. Sos un adorador etíope, que sos prácticamente no israelita. No me estoy dirigiendo, hermano, en este momento a fariseos, porque los fariseos eran de Jerusalén, de Israel, pero prácticamente los fariseos eran adoradores que no tenían buen corazón. Pero el Señor, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. El fariseo de Nicodemo, él, según la Escritura, tenía buen corazón y vino a Cristo. Y él pudo ser evangelizado por el mismo Señor Jesucristo. Y según la Escritura, él creyó y fue salvo. Pero, hermano, lastimosamente todo fariseo, por muy adorador que se crea, tiene que arrepentirse. Cristo les decía bien claro y les sigue diciendo por medio de la Escritura: si no os arrepentís, en vuestro pecado moriréis. Pero si usted es un etíope dentro de la iglesia evangélica, usted no tiene que revelarse la palabra. Usted tiene que prácticamente recibirla como la recibió el etíope, el eunuco. Usted puede leer toda la Escritura hasta el 40. Qué bonita lección el Señor habla para cada uno. Gloria al Señor.
de los adoradores. Les habla tan bonito que, hermano, yo le voy a decir, a mí me ha ayudado el Espíritu Santo. A usted le puede ayudar el Espíritu Santo. Porque muchas veces el que supuestamente te está ayudando, no te está ayudando, sino que te está metiendo cada vez más a un laberinto que ni él sabe para dónde va, ni todos los que están en esas congregaciones, si son tan llenas de fariseos, no saben para dónde van. Y no estoy hablando palabras mías, sino que la Escritura lo dice, que no saben para dónde van, porque dicen que van para el cielo y no van para el cielo. Cristo les decía, usted puede leer, amado hermano, etíope, Mateo 23, todo el capítulo, cómo el Señor se dirige a los que estaban en la puerta, y Cristo aún les dice, no entráis ni dejad de entrar, no hacés ni dejás hacer. Y si usted es un etíope, tiene que saber quiénes son ellos y quién es usted. No se sienta avergonzado. Yo no me siento avergonzado, porque el etíope tiene un corazón, dice, buen corazón. Y todo el mundo, las puertas están abiertas. No es que Dios esté haciendo división. Y aún Cristo dice bien claro que Él causa división, y la división es de Dios, no es del diablo. Es de Dios, porque dice, yo no he traído paz, sino Cristo causa división. Lea la Escritura para que usted se dé cuenta de que cuando usted esté oyendo a un predicador hablar la palabra del Señor y esté hablando así, usted tiene que ir por el Espíritu llevado a la Escritura. Por eso Cristo les decía, no habéis leído esta parte de la ley. Ahora vienen a querer los fariseos callar a los siervos del Señor, diciéndoles que no hablen, que no hagan divisiones. Y yo le voy a decir bien claro en este momento a todo aquel que está oyendo, sea por internet, por la radio o como sea, por la TV, la división es del Señor. La iglesia del Señor está dividida contra aquello que dice que es iglesia y no lo es. Porque Cristo bien claro lo dijo, y lo dice a través de la Escritura, que Él causa división. En este momento dijo, es decir, estará la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra, es decir, viceversa. Los que no son de Dios están contra los que son de Dios, y los que son de Dios tienen que estar en contra de los otros, porque esta es una oposición. Mientras la iglesia no sea raptada, va a haber oposición. Y eso es lo que estamos contrarrestando, la oposición que se levanta para aquellos etíopes. Porque los etíopes tienen que oír la voz y creer. Y en este momento te estoy hablando a ti, amado hermano etíope. No sos israelita, aunque te creas israelita, no lo sos. Sos extranjero a que estés en la iglesia. Mientras no creas, amado hermano etíope, tú seguís siendo un etíope, uno prácticamente del mundo de afuera. No sos de la iglesia verdadera, porque la iglesia verdadera no son aquellas personas prácticamente que quieren aparentar hermano, pero no hay comunión. Yo conozco un montón de gente que no son etíopes, sino fariseos, de fariseos, como era Nicodemo. Y no me da pena decirlo, ni vergüenza, ni miedo, porque esto se está dando ahora en día. La gente le da pena hablar la verdad, le da miedo hablar la verdad, porque no está Dios con ellos. Porque no está Dios con ellos. Porque si Dios conmigo, dijo el salmista, ¿quién contra mí? Y lo mismo digo yo. Yo no tengo miedo ni pena decirle la verdad. Y cualquier reverendo o doctor, como se quiera llamar, que se oponga a esta palabra, que se las arregle con Cristo, porque la palabra dice lo que estoy hablando. No estoy hablando fuera de la palabra.
La palabra lo dice bien claro. Gloria al Señor. ¿Cómo podéis hablar lo bueno, les dice, siendo malos? No saben ni que son de mal corazón. Y estoy haciendo la división yo en este momento para todo aquel etíope que se dé cuenta que tiene que haber división. Si no hay división, entonces prácticamente eso no es de Dios. Tiene que haber o todo de Dios, o todo de Satanás, o 4 de Dios y los demás del diablo. Así como estaba aún Israel allá esclavizado en Babilonia. Estaban los 4 hebreos, los 3 hebreos. Todos los israelitas se habían inclinado y estaban adorando la estatua del rey gloria al Señor, de Nabucodonosor. Pero habían 4 que no adoraban a los dioses de Babilonia. Y eran personas prácticamente siervos del Señor. Esos eran israelitas. Ahora, como vuelvo y repito, si usted se cree israelita, hermano, amado hermano etíope, se cree israelita y no ha sido, por decir así, transformado por el Espíritu Santo, y todavía cree usted en esas lenguas es decir, que habla, que muchas veces no son lenguas. Las primeras lenguas que usted tiene que hablar, ¿sabe cuáles son? Las primeras lenguas que usted tiene que hablar son terrenales. Tiene que hablar lengua etiopía, lengua, por decir así, de todos los países de la India, lenguas, así son las lenguas que hablaron ellos. Y esas son las primeras lenguas que va a hablar usted, y después va a hablar las lenguas angelicales. Cualquier persona que esté en contra de esta palabra está en el error, y yo en este momento le pido en el nombre de Jesús que se arrepienta, porque no puede venir prácticamente metiendo ese gran error del diablo. Esas lenguas no son de Dios, son del diablo. Porque si usted viene hablando lengua, las primeras lenguas, y no vas a hablar lengua en medio de todos los que hablan español, vas a hablar lengua prácticamente que el Señor mismo va a llevar a los etíopes, ya sea de Etiopía, ya sea de la China, a la iglesia, y lo va a llevar ahí. Él no va a saber ni por qué llegó, pero él va a ser ya un adorador. Si no es un adorador, él no va a llegar ahí. Y si llega no siendo adorador, Cristo lo cambia. El endemoniado no era adorador, pero Cristo tiene poder para recoger donde no regó, para cegar donde no sembró. Y tú que hablas lenguas, supuestamente que hasta tú mismo te alabas diciendo que hablas lenguas, laya, mentira estás diciendo, que son mentirosos estás diciendo. Tú le vas a hablar a ese chino en chino, pero no para que se salga o se vaya, sino para que se arrepienta. Le vas a hablar en chino, esas son las lenguas que vas a hablar. Se asentó las lenguas según el Espíritu de Dios, según su género que tenía a un lado. Si hablaba, ahí dice, las lenguas que hablaron. Y cualquier gente que te venga diciendo, amado hermano, que tenés que hablar por decir esas lenguas y que te edificas con Dios, como dicen muchos que se han muerto ya con ese gran error, que es una edificación. Primero vas a hablar en las lenguas terrenales y después las angelicales. Ahí, después van a ser las angelicales, porque la Biblia habla de las lenguas angelicales también. Y después que hables esas, vas a hablar las otras. Vamos a ver si es verdad. Yo quiero ver. Y el que entiende se da cuenta. Se da cuenta el que entiende que están en el error. Y en este momento, el que se siente avergonzado y apenado al frente de él, tal vez los que están al frente de él y habla lengua, es porque estás en el error. Y todo aquel que esté en error, Dios le dice en este momento, arrepiéntete. ¿Por qué finges ser otra mujer? Gloria al Señor. De Jeroboam. ¿Por qué decís ser cristiano si sos no solo impío, sino fariseo? ¿Por qué decís ser
cristiano si sos fariseo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fingís ser otro? Tenés que ser como fueron los fariseos, que los fariseos eran fariseos de fariseos. Tenés ese valor. Y si querés ser cristiano, tenés que regir por la palabra. O si no, yo te voy a estar dando mi número de teléfono al final para que me llames. Y yo no estoy predicando sino estoy hablando con autoridad, la cual he recibido de parte del Dios de las luces, de donde proviene todo don perfecto. El error se contrarresta con la verdad y con autoridad. Yo no voy a venir ahí con miedo. Entonces no estoy en la verdad. Y te estoy diciendo ahí, te voy a enredar más. ¿Qué es lo que te ha ayudado tu pastor? ¿Hasta dónde te ha llevado? ¿Ya sos un adorador? ¿Ya te explicó que tenés hipocresía en tu corazón, que sos envidioso, que sos orgulloso, que si hay un siervo de Dios ahí en esa iglesia, la espalda le das? Porque eso es lo que le anda buscando, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque de los tales, esos son los que busca él. Él no anda buscando fariseos. Si los fariseos prácticamente lo mataron. Un espíritu de fariseísmo que se ha soltado, que en muchas iglesias el primer fariseo es el pastor, el segundo fariseo es el copastor, los líderes y todo. Y yo no tengo miedo ni pena de decirles eso. El Señor me ha traído acá a subirme a esta cabina, a este carro, para hablarle a todos aquellos que si todos los maridos, es ok. Pero si hay ahí un etíope adorador, ya él ya sabe. Te ruego, le dijo, que me explique la escritura, le dijo. No le dijo, ahí con esto, no, yo lo entiendo, yo lo sé como ahora. Yo le pregunto a cualquier hermano, ¿usted sabe que para dónde va? Sí, para el cielo, y no va para allá. Porque yo no le voy a preguntar al que es cristiano, yo le voy a preguntar al que no es cristiano. A ese le voy a preguntar, ¿para dónde vas a ver? Porque el Señor da ciencia al entendido. ¿Y cómo vas a contradecir esto? Ciencia. Tú, como por decir así, usted que es pastor, tiene que saber que ciencia es saber las cosas sin necesidad que Dios se las diga, porque Él ya le dio ciencia. Sí, es verdad que tiene ciencia. Tiene que saber que esto es de Dios, lo que está oyendo ahorita. Eso es ciencia. Pero todo aquel dijo el Señor, que le llame malo a lo bueno y a lo bueno malo. Hay de que le sea hay de lloro y de lamento y de infierno. Palabra hay para el más necio y palabra hay para el más sabio. Para todos hay. Porque el Señor dice, 1 Corintios 1:5, porque enriquecido fuiste en Él, es decir, en Cristo, en todas las cosas, en toda palabra, sigue diciendo, y en toda ciencia. 1 Corintios, la puede leer, amado hermano etíope, porque yo me estoy dirigiendo a los etíopes, pero estoy haciendo la división. No estoy, por decir así, haciendo con muchos que llegan aún a la iglesia donde yo me congrego a decirles que están bien y que son bien humildes y que son aquí y que son allá, y se va y no les dijo nada. Los metió más al laberinto. Y sientan en el laberinto de que llegan a la iglesia a decirle, ¿cómo está, hermano? Y yo digo entre así, en mi corazón, siquiera estuvieras bien para que me dijeras cómo estás. Siquiera estuvieras bien para que me dijeras cómo estás. Una persona que tiene ciencia sabe cómo está el hermano que está a la par. Saluda, hermano etíope. A los demás, Dios le bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. Y si lo miras mal, y tú crees que le puedes ayudar, entonces sí, preguntarle cómo está. Pero no, mejor no le preguntes. ¿Y qué vas a hacer? Ora al Señor. Porque es una ofensa que tú llegas al rey aún de acá de esta nación o a un millonario y le digas, ¿cómo está? Y tú estás reventado. ¡Qué vergüenza! Las cosas, por decir así, aunque tú no lo creas, el trabajo que tú tienes está porque has caído en gracia con el patrón. De lo contrario, no estás ahí. Así mismo tiene que ser. Tú tenés que caer en gracia con el siervo de Dios para que haya gracia y Él interceda a Dios por ti. Y Dios haga la obra en ti, porque de lo contrario no hay de entrada. Hasta los, ¿cómo se llaman, hermanos? Los católicos entienden cuando dicen ellos, cuando alguien muere, ¿qué dicen? Allá está tocándole las puertas a San Pedro, saben que las llaves las tiene los siervos del Señor en la tierra. ¿Por qué dicen así? Porque Cristo le dijo, todos los pecados que tú perdonares, yo los
perdono, le dijo el Señor a Pedro. Y todo cristiano es tipo de Pedro. Y un tipo de Jesús en la tierra. Y son las puertas también. Ahí vas a entrar. Si de verdad tú sos siervo del Señor, querés ser siervo del Señor fariseo, te vas a arreglar con el siervo de Dios. Ahí tienen a los apóstoles y los profetas, a ellos vayan y escuchen. Y hagan todo lo que los di. Es decir, a ellos vayan y escuchen. No les digo, ahí tienen a los fariseos. No, no. Apóstoles y profetas. Todo siervo del Señor, si es siervo del Señor ya graduado, es graduado en el desierto. En el desierto. Porque el etíope, si usted lea, si usted es etíope, se va a interesar en leer la escritura. En leer la escritura que he leído. Es decir, va a leer del 26 al 40. Y usted se va a dar cuenta que el camino que traía el etíope era desierto. Es desierto. Y le dijo el Señor, por decir así, dicen, gloria al Señor, allá tocándole las puertas a San Pedro. Ellos entienden que es con Pedro, no es con Cristo, es con Pedro que se la van a arreglar. Por eso, ahora, prácticamente, y todo pecado, le dijo que tú lo perdonares, yo no lo perdono, y todo pecado que tú perdones, yo lo perdono. Y están en contra de los siervos del Señor. Si de verdad quieres ser cristiano, arréglate con el siervo del Señor. En cualquier iglesia ahí están. Con él te vas a arreglar, le vas a preguntar, yo soy digno de predicar acá. A ver qué te dice, Yo soy digno de recoger la ofrenda. Te va a decir, tú no sos digno, le vas a decir, ni de agarrar la escoba o mapear los baños ni nada. Tú no sos digno de eso. Siéntate y cuando te conviertas, puedes hacer los trabajos primero. ¿Pero qué? Ahora están los adúlteros como pastores recasados. Bueno, si te puedes recasar, ¿cuántas veces se puede recasar? Cuando el Señor dijo, el que se casa con la adúltera, adultera. Y la que se casa con el adúltero, la mujer que adultera. Ya son 4 y después sigue a 8 y así sigue la suma. Y el Señor dijo, tú no les des. Tú, y no me da pena decirlo. Tú, le dijo el Señor, gloria al Señor, déjalos ahí. Porque yo juzgaré a los fornicarios y adúlteros. Pero cuando tú le das de que sea presidente de caballeros a algún adúltero, tú lo estás diciendo a Dios. Esta palabra no vale, lo que vale es mi palabra. Yo le doy a este el ok, la palabra de que él puede ser presidente de caballeros. Y yo conozco, hermano, montón de iglesias que para ser presidente de caballeros tenés que ser adúltero. Tenés que ser adúltero. ¿Para qué? Para meterle la maldición, el diablo, que el Señor lo reprenda al todo el pueblo, y todo el pueblo se vuelven, por decir así, hermano, se vuelven, como dice un hermano, se vuelven, ¿cómo es que usa la palabra? Idiotizados. Idiotizados. De que prácticamente no saben para dónde van. No saben entender, no saben digerir el mensaje, no saben nada, que dan lástima que llegan a 20, a 30, 40 años y prácticamente más perdidos en el desierto, en el laberinto. Y a eso te está llamando, amado hermano, aún andes perdido en el desierto, o sos fariseo. Si entendés algo siquiera, llámame. Y vamos a conversar ahí, no para mandarte al infierno, sino arrepentirles, dijo Cristo, en vuestro pecado moriréis. Y yo te voy a decir aún lo mismo, si no te arrepentís, en tu pecado vas a morir. Pero yo te invito en el nombre de Jesús que te arrepientas, que dejes ese camino seco. Todos los fariseos son secos, son amargados, andan reventados, aunque tengan lo que tengan. Aunque tengan lo que tengan, pueden tener miles de casas, pero andan hechos pedazos. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como se la da el mundo, a los fariseos y al mundo. Porque la paz que Dios da a los hijos de Él es una. Y la paz que tienen los fariseos es del mundo. Porque el Señor no comparte su gloria con el mundo. No comparte su gloria con el mundo. Y yo
siempre he hablado así, amado hermano. Yo no es que... No. Siempre he hablado así y por eso prácticamente son pocos mis amigos. Y yo admiro al pastor Carlos Vázquez, que él me ha cedido para que venga acá y voy a estar, si el Señor lo permite, predicando la palabra del Señor acá, de este domingo que viene al otro, si el Señor así lo permite, si no ha venido y estoy con vida. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Así es, hermanos, de que prácticamente usted tiene que hacer analizarse usted. Qué lástima, me dice el Señor, que Él no quiere la muerte del que muere. Él no quiere la muerte del que muere. Es decir, que muere en el infierno también. Sino que quiere que prácticamente si muere, quiere la vida para el que muere. Tiene que tener usted prácticamente, entre más sigue de fariseo, más se está condenando, pero condenándose con condenación. Yo le invito, yo los amo a todos los cristianos que conozco yo. A todos los cristianos que conozco yo. Les amo con amor de Dios. Y yo en este momento los bendigo. Si usted es cristiano, lo amo. Es decir, corte parejo. Pero como el fariseo solo da la espalda, ¿cómo lo va a amar? El Señor dijo bien claro, el que viene a mí yo no le echo fuera. Pero los fariseos, tan pronto ven venir un siervo de Dios, ya van. Razón dijo Cristo que huye el impío sin que nadie lo persiga. Hay que prácticamente, hermano, estar unido usted, amado hermano etíope, con los siervos del Señor y trate de decirle, explícame, ¿qué necesito cambiar? Y Él le va a decir, tienes que cambiar la hipocresía, la envidia, el celo, porque venís en el desierto, todo amargado y todo. Tienes que cambiar esa creencia que tenés a los fariseos. Tienes que cambiarla 100%. Tienes que estar en contra de ellos, porque Dios dice en la Biblia bien claro que Él es enemigo de ellos, y son enemigos de ellos. Dice que contra quiénes viene la ira de Dios, contra los pecadores, viene contra los hijos de desobediencia, que son los fariseos. Contra ellos viene. No viene contra los siervos, contra los hijos de Dios, viene contra los hijos, pero de desobediencia. Y esos son los fariseos, los que prácticamente han arrebatado el arca, han arrebatado, ellos son los que muchas veces llevan en muchas iglesias la barca. Ellos son, y ellos están prácticamente haciendo como ellos dicen. Tú sos siervo de Dios, tú no puedes predicar. Tú no puedes predicar el domingo. Tú eres siervo de Dios, en su corazón dicen. Él no es capaz ni de decirle al fariseo que tiene la par. No, en su corazón dice, tú y yo como tengo las autoridades, yo tengo las llaves. Sí, tener las llaves acá, pero no son llaves verdaderas. Son unas llaves que tenés que no valen. Gloria al Señor. Son unas llaves que no valen. Las llaves que valen son las que Cristo le dio a Pedro. Y a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que tú atares será atado. Y todo lo que tú desatares será desatado. Por lo tanto, tiene que usted, amado hermano etíope, acercarse. En este momento, Cristo prácticamente ha mandado que me suba a la cabina y que te hable, amado hermano etíope, a ti. Te está hablando a ti. Que creas. Porque si tú logras a creer, tú no vas a caminar en el desierto, sino que vas a caminar en la tierra que fluye leche y miel, que te vas a dar cuenta que sos feliz, 3 veces feliz, bienaventurado. Pero si tú no crees, amado hermano etíope, seguir caminando en el desierto. Y Dios quiere que camines en la tierra que fluye leche y miel, en esa tierra. Camina en esa tierra, yo te invito. Humíllate. El etíope se humilló y le dijo a Felipe, ¿cómo voy a entender si no hay uno? No le dijo, le explicó, no hay uno que me enseñe. Y le dijo Felipe, y comenzó Felipe a explicarle la escritura. Y él entendió. Todo lo que le explicó, hermano, es lo que yo te estoy explicando a ti. Tienes que dejar todo eso. Tienes que dejar todo lo que el Espíritu
Espíritu Santo te diga que dejes, tienes que dejarlo, porque de lo contrario, tú vas a seguir siendo un etíope, un extranjero, dentro de la iglesia, y yendo todos los días, gastando zapatos, gastando las ropas de gusto, porque el Señor no se complace así. El Señor se complace con una persona que de verdad se entrega a Él y tiene que entregarse en alma, cuerpo y espíritu. Tiene que entregarse todo. Así que se entregó todo. Él se entregó todo. Se humilló con solo venir a hacerse hombre. Fue una humillación. Y como si esto fuera poco, lo mataron una muerte diferente a todos. Es decir, la más ordinaria. Fue la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa fue la más ordinaria. Solo arrepiéntete, amado hermano etíope, y te vas a dar cuenta que en Cristo Jesús hay plenitud de gozo, hay paz, hay amor, hay fe, hay tranquilidad y hay bonanza. Y aunque te tengan ahí sentado en la silla y digan, este no puede predicar los domingos, este no puede predicar el sábado, este no puede tener ni un privilegio nunca. Va a venir el día, humillate, porque va a venir el día en cuando se va a cumplir esa palabra que dice, humillado bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará en el tiempo que pueda ser necesario. Porque el siervo del Señor es a lo que Él diga. En este momento Él me ha permitido